El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Hermanos queridos, estamos en el domingo 22º del tiempo ordinario en el ciclo B y meditamos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, 1 y siguientes. Vamos a darle como un pequeño título a esta homilía, digamos, de oportunidad y acogida. Empecemos diciendo que en este texto y el Evangelio según San Marcos, que es escrito especialmente entre los gentiles o los paganos y posiblemente en Roma, posiblemente, en estos años 60, ya que es el primer Evangelio que se escribe. Por eso, aquí, en este capítulo 7, Marcos hace una explicación que para los judíos era común, era normal, pero no para los romanos. Por eso explica esto de lavar vasos y jarras y toda la loza, porque ellos no entendían esto. Es una explicación de esto, porque este Evangelio, como he dicho, es escrito para gentiles o paganos. Ahora bien, aquí hay una controversia entre Jesús y los escribas y fariseos, pero hay que entender por qué y por qué ellos están aferrados, estos judíos, los rabinos, o este pueblo de estos fariseos, están aferrados a unas tradiciones y a unas costumbres, más que todo a unas costumbres. Pero miremos, porque en un principio pudo ser bueno, pero este aferramiento se volvió muy insufrible, muy pesado. De allí que Jesús, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, tomen mi yugo que es suave y llevadero, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Un yugo, esto se convirtió como en un yugo, un peso, la ley. Recordemos que el pueblo judío no escuchó a Dios, y lo vemos un poquito aquí en el capítulo 4 del Deuteronomio. No escucha a Dios, y por no escuchar ellos van al destierro. Tienen contacto con otra nación en esa época, con los babilonios, con otros dioses,
Y al volver a su patria con el decreto de Ciro, cuando vuelven a su patria en el siglo V, en el siglo IV, perdón, vuelven nuevamente a su patria, ellos encabezados por Nehemías, por Esdras y Nehemías, también Zorobabel, empiezan a crear una identidad, la que tenían, o mejor dicho, una nueva identidad judía. Para esto tendrán que leer el libro del Levítico, donde hay muchas costumbres, donde se marca un poco de identidad, ya que se habían contaminado, supuestamente, con las otras naciones y especialmente con un tenor de vida. Estas personas tenían tenores de vida, costumbres, y los judíos tenían unas costumbres. No más que leamos un poco las Lamentaciones. Cuando vuelven, se escribe una tradición que es sacerdotal, el libro del Levítico, y coloca todo esto, de donde se van a encontrar todas esas abluciones y todas estas costumbres. Pero era con el fin de marcar identidad. Eso se resaltan costumbres. Pero llegó un momento en que además de la ley habían otros preceptos, pero cogió más fuerza el precepto que la ley. Y para ello era más fundamental el precepto, lo auxiliar, que lo fundamental. Era más importante para ellos la forma que el fondo. Y sabemos que lo importante era el fondo, que era la ley. Le dieron más fuerza al precepto, a las costumbres. Cuando Jesús llega, encuentran ellos que estas personas, en esta época, están radicalizados en estas formas, en las costumbres, en las tradiciones. Pero en sí era no contaminarse con los pueblos paganos. No comían, ciertas comidas no las comían. Si saludaban a alguien se contaminaban. No podían hablar con personas. Las mujeres en sus periodos las apartaban. Recordemos los leprosos. O sea, estaban muy radicalizados en cuanto se contaminaban. Recordemos también los pasajes de Lucas, cuando el buen samaritano, que pasa un sacerdote, un levita, y ven a alguien tirado en el suelo golpeado, y pasan por el lado y no lo atienden, porque para ellos era una contaminación tener contacto con alguien. Y llega el samaritano y toma a este hombre que está golpeado y lo lleva en su cabalgadura. En sí, el fondo de ellos era no tener contaminación con las otras ciudades, con los otros pueblos que no fueran de Israel. Incluso con la parte norte del pueblo también tenían ciertas restricciones porque se podían contaminar y no pasaban por ciertas ciudades como Séforis porque también se contaminaban en ciertos lugares. No pasaban por Samaria porque se contaminaban a tener contacto con este pueblo. De allí, lavarse las manos con ese escrúpulo, incluso si caía agua de la parte de la mano izquierda a la derecha, es una cosa absurda, que para la gente se volvió muy duro esto, no para estos fariseos, porque eso le daba estatus social e importancia dentro del pueblo. Jesús llega hablando del fondo de la ley, que la ley en sí lo que da es libertad y apertura. Por eso hay que mirar el capítulo 5 de los Gálatas, cuando habla los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Le critican a Jesús porque sus discípulos no se lavan las manos al comer. No es cuestión de higiene, porque de higiene, obvio, uno tiene que lavarse las manos como higiene. Ellos lo hacen es como ritual de purificación que han tenido con otras personas. Ahora bien, yo creo que nos ha quedado un poco claro esto aquí, que Jesús ya está avanzado en cuanto a la ley y especialmente le dice a los discípulos esto. Sin embargo, hay palabras que
de unos textos de la voz de Jesús, palabras de Jesús que no están en los evangelios, que una vez va Jesús y encuentra a alguien que atraviesa un campo en sábado, le dice Jesús a él: si sabes lo que estás haciendo, eres un bendito y bienaventurado, pero si no sabes lo que estás haciendo, eres un transgresor de la ley. Jesús entiende lo que está haciendo, por eso no es que no tenga higiene, sino que no es el ritual que ellos hacen en cuanto separan a las personas o la separación. Ahora bien, vamos ahora a lo que dijimos al empezar la homilía del título de acogida, de la acogida y oportunidad. El ser humano siempre está separando y separándose, en todo sentido. Me contaba alguien hace unos días, de que llegó a un lugar, en cierto país, llegó a una cafetería, a un restaurante, y sí, él se sentó ahí en la mesa con el compañero, pero por ser de cierta nacionalidad, no lo atendieron. No lo atendieron. La cuestión es acogida y oportunidad. Dios le da oportunidad a todos. Y eso no cree usted que se ha acabado. Si se tiene dinero o si es de cierta raza. Y en todo, incluso antiguamente existía el clero alto y el clero bajo. Y que un tiempo no se podía llegar al sacerdocio si se era indígena o si se era de color. Pero también los abolengos. ¿Qué apellido tiene fulano o fulana? Si este tiene este apellido, no se puede casar con esa persona porque es de este apellido o de otro apellido. O si la persona es familiar o que es hermano de sangre, no tiene acceso a nada porque es un hermanastro o hermanastra. Que este fulano o esta fulana no tiene dinero ya no cuenta. O porque es bajito, o porque es alto, o porque es negro, o porque es blanco, no accede. Eso es igualmente lo que Jesús está criticando aquí. No se está cogiendo, hay discriminación todavía. El texto de hoy de discriminación es una raza que se ha apartado buscando identidad, pero ¿qué pasó? Que se cerró en sí mismo. Entonces en este trabajo, vamos al trabajo, pero si es hombre o es mujer, si es mujer no se puede dar trabajo, o si es hombre no se da trabajo porque no es trabajo porque no es mujer, porque es mujer, sencillamente. Un día escuchaba a alguien y estaba allí y no, que fulanito se casó con fulana. ¿Y qué apellido es él? Escuché, preguntaba a alguien. No, él no, no tiene apellido, pero tiene títulos. O sea, el título reemplazaba el apellido, porque no tenía el apellido tal. Si no tiene ese apellido, no entra. O si no tiene dinero, no entra, no cuenta. Discriminación. Todavía, tú vas a ciertos lugares y te ven la cara. Si no tienes la cara con estos rasgos, no te saludan, o te miran mal, o no te saludan. O porque tienes ciertas ideas, no te van a saludar. En un futuro, pues, será por religión. Si eres de esta religión o todo, no te van a mirar y no te van a saludar. Igualmente en la familia. O que fulano o fulana se casó con fulano o con fulana, entonces ya no está en la familia. Discriminación. En Dios todos tenemos la misma sangre. Tenemos sangre, tenemos ojos, tenemos cara. Todos somos iguales. Todos tenemos oportunidades. Yo siempre cito aquí, en este libro este escrito de William Shakespeare, el comerciante de Venecia, que este hombre lo discriminan. Y él dice, pero
Pues ¿acaso yo no siento como tú sientes? ¿Acaso yo no tengo derechos como tú tienes derechos? ¿Acaso yo no duermo como tú duermes? No me da sed como a ti te da sed. La cuestión y la discriminación y el machismo y todo esto es cuando la persona cree que el otro no siente, que es un pedazo de palo. No se escucha al otro como si fuera un pedazo de palo. O decir que el que mando aquí soy yo. La cuestión es de oportunidades. Por eso es tan importante cuando Platón habla de la aristocracia. Platón, cuando habla de la aristocracia, no es como lo entendemos hoy nosotros. Para Platón, la aristocracia es la gente que se prepara y puede ocupar cargos por su capacidad. Eso está muy bien. O sea, la gente se prepara, se capacita para llegar alto, pero llega lejos sin discriminar a ninguno. O sea, la persona intelectual o tiene dinero, lo consiguió por sus esfuerzos, pero eso no le da para que mire al otro mal o lo pisotee. Según Platón, la aristocracia era que se preparaba bien para dirigir, para servir. La gente es intelectual para servir. La gente tiene muchos bienes para servir. Todo el que llega lejos es para servir. No como un privilegio para exterminar o para separarse o discriminar, no. Si Dios te dio a ti el privilegio de ser muy inteligente, de ser muy perito, muy capaz, de tener capacidad para conseguir cosas, es con el fin de servir, no de pisotear y discriminar, como vemos el texto acá. Todo es en el bien de la comunidad, todo es en el bien común. Es un privilegio que tienes, aprovéchalo, pero también sirve de eso y no mires mal al otro. Amén.